Última hora desde la frontera sur de México y Centroamérica, porque lo que ocurrió esta madrugada en Guatemala marca un antes y un después en la guerra contra el CJNG. 42 sicarios del cártel Jalisco, nueva generación, fueron abatidos en combate directo por fuerzas especiales del ejército guatemalteco, tras el asalto a un campamento fortificado oculto en la selva, a pocos kilómetros de la frontera con Chiapas. 1 tonelada de cocaína fue decomisada, decenas de armas de guerra quedaron destruidas, y una operación internacional que llevaba años funcionando colapsó en solo unas horas. El CJNG creyó que estaba a salvo fuera de México, creyó que Guatemala era territorio neutral, creyó que el dinero y los sobornos bastaban. Pero esta madrugada la selva habló con fuego y plomo. Helicópteros militares, caibiles de élite y una ofensiva coordinada demostraron que ya no existen santuarios seguros para el cartel más violento del continente. Y lo que vas a escuchar a partir de ahora revela cómo el CJNG convirtió a Guatemala en su centro logístico internacional y cómo esa estructura fue borrada del mapa en una sola noche. Quédate hasta el final, porque este operativo está provocando evacuaciones, traiciones internas y nuevos golpes binacionales que ya están en marcha. Y si quieres entender cómo está cambiando realmente esta guerra, suscríbete ahora mismo, activa la campana y acompáñanos, porque esto apenas comienza. Durante meses nadie habló de Santana Agüista, y ese silencio fue la primera señal de que algo grande estaba creciendo bajo la selva guatemalteca. A solo 15 kilómetros de la frontera con Chiapas, el CJNG había levantado una base que no aparecía en mapas ni en reportes oficiales. No era un escondite improvisado, sino un campamento fortificado, pensado para durar años y mover toneladas de droga sin levantar sospechas. Cada decisión fue estratégica, desde la ubicación hasta los accesos naturales, que funcionaban como murallas verdes imposibles de cruzar rápido. El cartel entendió que Guatemala era la pieza perfecta del rompecabezas para controlar el flujo de cocaína hacia México y Estados Unidos. Aquí no dependían de intermediarios locales, aquí mandaban directamente con hombres armados leales al mando central. 42 sicarios vivían ahí día y noche, vigilando rutas, almacenando cargamentos y coordinando cruces clandestinos. Había torres de observación, generadores eléctricos, bodegas ocultas y caminos marcados solo para quienes sabían leer la selva. La población cercana veía camionetas entrar y salir, pero nadie preguntaba, porque el miedo también era parte del sistema. El dinero corría en sobres cerrados hacia autoridades locales, comprando silencio y zonas ciegas en los patrullajes. Durante 2 años, el campamento funcionó como un corazón logístico que bombeaba cocaína desde Sudamérica. Cada cargamento que llegaba reforzaba la sensación de impunidad dentro del CJNG. Creían que estaban fuera del alcance del Estado porque no era México. Creían que la frontera los protegía como una línea mágica imposible de cruzar. No sabían que ya estaban siendo observados y que el reloj avanzaba en su contra. Suscríbete ahora, porque lo que viene revela cómo cayó ese muro invisible. Durante 2 años, el campamento del CJNG en Santana funcionó como una base militar clandestina incrustada en la selva guatemalteca, sin levantar alertas visibles. No era un punto improvisado, sino una instalación diseñada para sostener operaciones continuas de tráfico internacional sin depender de terceros. La ubicación fue elegida con cálculo frío, selva densa, accesos mínimos, frontera mexicana a minutos y comunidades vulnerables alrededor. Ahí el cartel no solo almacenaba droga, también coordinaba rutas, tiempos, sobornos y comunicaciones cifradas con células en 3 países. Cada cargamento que llegaba desde Honduras era recibido por personal armado que registraba peso, pureza y destino final. La cocaína permanecía oculta días o semanas hasta que la ventana perfecta se abría para cruzarla a Chiapas. Nada se movía sin autorización. Desde Santana era un cerebro logístico, no un simple escondite. Los sicarios rotaban guardias, entrenaban tiro, patrullaban perímetros y simulaban ataques como si esperaran una guerra. Torres de vigilancia improvisadas dominaban los caminos y radios mantenían contacto constante con enlaces externos. La disciplina interna era estricta, errores se pagaban caro y las órdenes venían directas desde mandos del CJNG en México.
Para la población local, el campamento era un secreto a voces que nadie se atrevía a nombrar. Camionetas sin placas aparecían y desaparecían, hombres armados compraban víveres en efectivo y regresaban a la selva. El silencio fue comprado con miedo y dinero durante meses, sin una sola patrulla acercándose demasiado. Pero ese aparente control absoluto comenzó a resquebrajarse cuando ojos externos empezaron a observar desde el cielo. Sin saberlo, el CJNG había encendido una señal que ya no podía apagar y el reloj corría en su contra. Durante 2 años el campamento del CJNG en Santa Ana funcionó como un engranaje invisible pero vital dentro de la maquinaria criminal. Desde ahí se recibían cargamentos de cocaína que cruzaban Centroamérica como si no existieran fronteras ni banderas. La selva guatemalteca fue convertida en almacén, cuartel y centro de mando sin que nadie interviniera. No era improvisación, era planificación fría y paciente diseñada para durar años. El cartel eligió ese punto porque estaba lejos de cámaras, lejos de prensa y cerca de México. Cada camino de tierra era una ruta de escape, cada colina un puesto de vigilancia. Los sicarios vivían ahí de forma permanente. Entrenaban, patrullaban y vigilaban día y noche. Tenían electricidad propia, agua, alimentos y armas suficientes para resistir cualquier incursión local. Se sentían intocables porque durante meses nadie los molestó. La corrupción los protegía, el miedo los blindaba y la selva los ocultaba. Para el CJNG, Guatemala se había convertido en territorio funcional, no enemigo. Ahí el negocio fluía sin balas, sin retenes y sin ruido mediático. Pero ese silencio no significaba seguridad, significaba acumulación de errores. Cada cargamento dejado ahí era una huella, cada soborno un rastro, y cuando el ejército decidió actuar, todo ese sistema se volvió en su contra. La madrugada avanzaba y mientras los caibiles aseguraban el perímetro, la magnitud real del golpe comenzaba a revelarse ante sus ojos entrenados. Dentro de las bodegas improvisadas aparecieron paquetes rectangulares envueltos en plástico negro, apilados con precisión militar, una tonelada completa de cocaína lista para cruzar a México. Cada bloque representaba millones de dólares, pero también años de violencia que nunca llegarían a las calles gracias a ese operativo. Las armas incautadas hablaban del nivel de guerra que el CJNG estaba dispuesto a librar fuera de México. Rifles de asalto, ametralladoras, lanzagranadas y munición suficiente para un pequeño ejército. Los documentos encontrados confirmaron lo impensable: nombres, rutas, pagos y sobornos que conectaban Guatemala, Honduras y Chiapas en una sola red criminal. Nada de eso fue improvisado. El campamento era una pieza clave del engranaje internacional del cartel, planeado para durar años sin ser detectado. Para el ejército guatemalteco, este no era solo un decomiso, era una declaración de soberanía en su propio territorio. El mensaje era claro: ningún cartel extranjero puede instalarse, fortificarse y operar impunemente en suelo guatemalteco. Mientras los helicópteros sobrevolaban la zona y el humo aún salía de los restos del campamento, la noticia ya comenzaba a sacudir a Centroamérica. En ese punto, el CJNG entendió que algo había cambiado para siempre en sus rutas internacionales. Guatemala ya no era un simple país de paso, se había convertido en un frente activo de combate. Las consecuencias apenas comenzaban a desplegarse, y lo que viene después de este golpe es todavía más grande. Porque cuando cae un campamento, caen también acuerdos, traiciones y redes completas de protección. Si quieres entender hasta dónde va a escalar esta guerra internacional y qué otros campamentos están en la mira, este es el momento. Suscríbete ahora mismo, activa la campanita y quédate, porque lo que sigue revela el efecto dominó que este golpe ya desató. Cuando el humo comenzó a disiparse en la selva de Santa Ana, lo que quedó no fue solo un campamento destruido. Quedó al descubierto una red internacional que durante años operó en silencio bajo la sombra de la frontera. Los caibiles avanzaron entre escombros, confirmando algo que ya intuían desde el primer disparo. El CJNG no estaba de paso, estaba instalado, había echado raíces profundas en Guatemala. Las bodegas improvisadas revelaban una logística pensada para durar años y mover toneladas sin levantar sospechas.
Mapas marcados a mano mostraban rutas exactas hacia Chiapas, horarios, contactos y puntos de cruce. Cada documento encontrado era una pieza más del rompecabezas criminal que ahora quedaba expuesto. Las radios decomisadas seguían emitiendo llamadas sin respuesta desde otros puntos de Centroamérica. Alguien del otro lado todavía no sabía que el campamento había caído por completo. La tonelada de cocaína hallada no era un cargamento aislado, era parte de un flujo constante, un flujo que había alimentado violencia, corrupción y muerte en varios países al mismo tiempo. Los oficiales entendieron entonces que este golpe no era solo táctico, era estratégico. Eliminar ese punto significaba romper una arteria clave del tráfico internacional, del C1NG. Y mientras los cuerpos eran retirados uno a uno, el mensaje comenzaba a viajar más rápido que las balas. En Guatemala, en México y en todo el corredor criminal, quedó claro que algo había cambiado para siempre. El impacto de la masacre no se quedó en la selva de Santa Ana. Comenzó a moverse como una onda expansiva silenciosa. Horas después del operativo, comunicaciones interceptadas revelaron pánico dentro de las filas del CJNG en Centroamérica. Órdenes urgentes circularon entre células dispersas para abandonar campamentos, quemar archivos y desaparecer rutas. Guatemala dejó de ser un punto cómodo y se convirtió en un territorio hostil donde ya no existe margen de error. El mensaje fue entendido con claridad brutal por los mandos criminales que aún permanecen con vida. Si el ejército guatemalteco atacó una base fortificada, ninguna otra instalación es realmente segura. Informes de inteligencia confirman movimientos apresurados hacia Honduras y zonas más profundas de selva. Camionetas cargadas de equipo fueron vistas saliendo de la frontera en la oscuridad de la noche. El CJNG comenzó a fragmentarse, pasando de estructuras grandes a grupos pequeños y desconfiados. Cada traición potencial se volvió una amenaza mortal dentro de su propia organización. La paranoia se instaló como norma y los ajustes de cuentas internas comenzaron casi de inmediato. Guatemala, antes silenciosa, ahora observa cada paso con ojos militares y cooperación internacional activa. Las rutas que durante años fluyeron sin resistencia ahora están bajo vigilancia constante. El golpe no solo eliminó sicarios, quebró la sensación de invulnerabilidad del cartel. Desde esta madrugada, el CJNG opera sabiendo que el tiempo de esconderse se terminó. Las consecuencias comenzaron a sentirse horas después, cuando las comunicaciones interceptadas revelaron pánico interno en las células del CJNG en Centroamérica. Órdenes urgentes circularon, instruyendo abandonar campamentos pequeños y dispersar hombres para evitar nuevos golpes militares coordinados. Guatemala dejó de ser un punto seguro, y ese mensaje se propagó como fuego entre operadores del cartel en Honduras y El Salvador. Las rutas tradicionales empezaron a cerrarse mientras los traficantes buscaban pasos alternos improvisados bajo presión extrema. La pérdida del campamento significó algo más que 42 hombres menos, significó perder control territorial y confianza operativa. Analistas de seguridad confirmaron que este golpe fracturó la logística internacional del CJNG en el sur del continente. Cada bodega destruida implicó semanas de retraso y millones perdidos que nadie dentro del cartel pudo compensar rápido. Las autoridades guatemaltecas reforzaron retenes y patrullajes en la frontera, anticipando represalias o intentos de recuperación. En comunidades cercanas, el silencio se mezcló con alivio, porque la selva volvió a sentirse menos vigilada por hombres armados. Testimonios locales hablaron de noches más tranquilas, tras años de miedo y presencia constante de vehículos sospechosos. El ejército mantuvo la zona bajo control, enviando un mensaje claro de ocupación estatal sostenida y no simbólica. México y Guatemala intensificaron el intercambio de inteligencia, creando un cerco regional sin precedentes. La DEA confirmó que la información incautada permitió mapear nuevas rutas y contactos financieros del cartel. Cada archivo recuperado se convirtió en una pieza más de un rompecabezas que ahora amenaza a otras estructuras criminales. El golpe no terminó en la selva, terminó en los escritorios, donde hoy se reescriben las reglas del tráfico internacional. El impacto de Santa Ana no terminó con el humo disipándose sobre la selva guatemalteca.
Desde esa madrugada, los radares de inteligencia comenzaron a registrar movimientos anómalos. Células del CJANG abandonaron campamentos menores en cuestión de horas. Vehículos cruzaron fronteras secundarias sin luces ni comunicaciones abiertas. La orden interna era clara: desaparecer antes de que cayera el siguiente golpe. Guatemala dejó de ser tránsito cómodo y se volvió territorio hostil. Honduras y El Salvador activaron alertas silenciosas en zonas fronterizas. La presión ya no venía de un solo país, sino de un frente regional coordinado. Documentos incautados revelaron rutas que nunca habían sido expuestas. Nombres que parecían intocables comenzaron a circular en despachos oficiales. Funcionarios que cobraron durante años hoy duermen con miedo. Porque el campamento destruido era solo una pieza del engranaje. La red era más grande, más profunda y más vulnerable de lo que creían. Santa Ana fue una señal, no una excepción ni un accidente. El mapa criminal de Centroamérica acaba de ser reescrito bajo fuego y selva. El amanecer en Santa Ana no trajo calma, trajo un mensaje. 42 cuerpos yacen como prueba de que el santuario terminó. La selva que ocultó un imperio ahora guarda silencio y cenizas. Guatemala dejó claro que su territorio no es pasillo del crimen. Una tonelada de cocaína quedó inmóvil antes de cruzar fronteras. Las rutas se rompieron, los sobornos quedaron expuestos. La cooperación binacional ya no es promesa, es doctrina. Donde el CJANG creyó impunidad, encontró fuego y cerco. Cada campamento evacuado confirma el miedo que sembraron. Cada documento incautado acerca nuevas capturas y caídas. Esto no es el final, es el cambio de fase que viene con fuerza. La región aprendió que el crimen no manda más. Y cuando los estados coordinan, el mapa del narco se encoge. Si quieres seguir cada golpe, cada giro y cada consecuencia. Suscríbete ahora, activa la campana y no te pierdas lo que viene.